El tema de hoy es el arrebatamiento y los tiempos actuales. El arrebatamiento y los tiempos actuales. No hay un versículo base porque vamos a hablar del acontecimiento como tal y de los versículos que amparan al acontecimiento. Y vamos a hablar acerca de qué es, cómo debería de ser, me voy a quedar, no me quedo, quién va, quién no viene. Todo eso lo vamos a hablar el día de ahora en el tiempo que nos queda ahorita. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Empecemos. El arrebatamiento, iglesia, más que un evento, es una urgencia. A mí me urge que venga Cristo ya. Si Cristo viene hoy, ya no pago la cuota del banco mañana. Si Cristo viene hoy, ya no pago la cuota de esta casa mañana. Si Cristo viene hoy, pues voy a estar con Él, que esa es la esperanza que todos tenemos, y por eso digo que es una urgencia. Pero si lo queremos ver, es como una urgencia de tipo espiritual. Yo quiero que entienda algo. El arrebatamiento no es solo una doctrina, y muchas veces nos lo hacen ver como que así es. Algo en lo que yo debo de creer. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es la enseñanza que a mí me dan en un lugar. Por ejemplo, si yo hubiera ido a la escuela militar, a mí me adoctrinan a ser un buen militar. Si yo voy a la universidad, a mí me adoctrinaron según la carrera que yo estoy estudiando. Venimos a la casa de Dios y se supone que estamos aprendiendo, nos están adoctrinando según lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué es una doctrina como tal? La enseñanza que se recibe. Empecemos por ahí. ¿Qué es una doctrina? La enseñanza que yo recibo. Entonces, la doctrina se puede cumplir o no se puede cumplir. Eso depende de cada uno de nosotros. La Biblia a veces es muy clara y menciona 2 o 3 frases en una misma porción. O menciona 2 o 3 temas que conectan el uno con el otro. A ese tipo de conocimiento se le conoce también como doctrina. Por ejemplo, si la palabra de Dios menciona 2 veces lo mismo en una serie de versículos, eso es una doctrina. Por ejemplo, que yo le diga a usted, hermano, deje de pecar, eso es una doctrina. Hermano, hay que ofrendar y diezmar, eso es una doctrina. Entonces, en muchas iglesias hablar del arrebatamiento es una. Yo quiero que se dé cuenta que esto no es una doctrina, es una realidad que va a pasar. No es solo la enseñanza. Ah, sí, hermanos, el arrebatamiento. Y todos dicen los mismos versículos. ¿Cuáles? En un abrir y cerrar de ojos. El que está, todavía agarran el pasaje de Mateo de una estará en el molino y la otra será tomada y la otra. Sí, eso ya lo sabemos. Pero yo quiero que no solo se queden en la enseñanza, sino que exista una llama en nuestro corazón de esperanza. Cristo va a venir. Y por lo tanto hay que esperarle. Hay que estar listos. Es más, yo en esta noche yo cambiaría la pregunta, porque todo el mundo pregunta, ¿y cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Yo mejor prefiero preguntarle, si el arrebatamiento fuera hoy, ¿está listo? Ya me afligí. Si el arrebatamiento fuera ahorita, ¿usted está listo? Pero ojalá que así sea, no me diga amén porque lo estoy presionando a que diga amén. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo se verán sorpresas. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo será el ay. ¿Se imagina? Mire, eso es una estadística, es una estadística. Pongamos que del 100% de las iglesias, en el arrebatamiento es muy probable que solo se vaya el 60% de las que están ahí. Se la pongo así. ¿Cuántos sabemos hoy? A ver, contémonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justos hay. Si el arrebatamiento fuera hoy, de los 6 que estamos, 2 se quedaran. Yo no, pastor. Por eso es que hay que estar listo. Si así lo ponemos en datos tangibles, ya nos asusta, ¿verdad? 6 sabemos hoy escuchando el culto. De los 6, si ahorita fuera el arrebatamiento, 2 se quedaran. Y eso lo dice la estadística. ¿Por qué? Porque no se trata solo de decir soy cristiano. Se trata de vivir el cristianismo. Ahora bien, yo no lo estoy juzgando aquí a absolutamente nadie. Yo dije un dato estadístico ahorita. Ahora bien, el arrebatamiento no es una doctrina, es algo que nosotros debemos de tener presente, es una alarma espiritual. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirven las alarmas, iglesia? Para despertar, para avisar, para alertar. Entonces, el arrebatamiento es una alarma espiritual. Es el primer acontecimiento importante que va a pasar para el fin del mundo. O sea, todo va a iniciar en el arrebatamiento. Ahora bien, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6? Vaya conmigo, búsquelo rápido, por favor.
que hoy sí vamos a leer bastante, y espero que me alcance la hora y media para esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Y si lo tiene, léalo fuerte, por favor. Lo tenemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Léalo. Dice la palabra, léalo conmigo. Por tanto, no durmamos como quienes, como los demás. Y luego, ¿qué dice? ¿Y seamos qué? Vaya, yo le quiero explicar esto. Fíjese que muchas veces la palabra sobriedad aquí está mal interpretada, o está mal interpretada a lo que nosotros queremos decir. Normalmente cuando hablan de sobriedad en este tipo de situaciones, que pensamos que hablan de la abstinencia de tomar alcohol. No. Cuando habla de sobriedad en esta porción de la palabra de Dios, está hablando específicamente a estar tranquilos. Si uno sabe que Cristo va a venir, no tiene por qué hacer un gran escándalo. No sé si me voy a entender. Pero sí me doy cuenta de que Cristo viene y lo espero con todo el cariño del mundo. Se lo pongo de esta manera. Un error muy común que se comete en las iglesias es la chocolía porque Cristo viene. Y muchas veces esa chocolía se convierte, se lo pongo de una u otra manera, en ¿qué? En una fuerza malintencionada para poder sacarle ventaja a los hermanos. Como Cristo viene, vendan todo y démelo a mí. Como Cristo viene, venda su carro y démelo a mí. Entonces, hay muchas iglesias que cometen ese error y por eso es que llama a la sobriedad. ¿A qué? A estar tranquilos. O sea, ya sé que Cristo viene. A mí me queda claro que Cristo va a venir. Tranquilos con eso. No hay necesidad de que vengan, hermanos, y Cristo viene. No, en ningún momento. El detalle es el siguiente. ¿Qué tan preparados estamos para? Ahora, ¿cómo nos dice que hay que prepararnos? Dice, por lo tanto, no durmamos como quienes. ¿Y quiénes son los que están dormidos, iglesia? Todas aquellas personas que han hecho del arrebatamiento una doctrina. ¿Qué? Solo la muy enseñanza y ahí quedó. Se lo pongo de una manera muy especial y usted me va a entender por qué fuimos a ganar almas el domingo. Para nosotros entender cómo funciona el arrebatamiento y por qué no ha pasado todavía, tenemos que pasar por el proceso del evangelismo. Hasta que la última persona en esta tierra conozca el nombre de Jesús, entonces ahí va a venir Cristo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Alistarnos, seguir ganando almas. ¿Para qué? Seguir yendo a evangelizar, seguir yendo a los lugares. Se lo pongo de una manera para que usted me entienda. Fuimos a Aguas Escondidas. ¿Cuántas iglesias cristianas evangélicas vimos? Ni una. Entonces, la gente de Aguas Escondidas, ¿en qué cree? Creen en todo menos en Cristo. ¿Por qué le digo eso? Y eso lo hablábamos el día martes. ¿Cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y luego menciona que hermosos son los pies ¿de quién? De los que anunciamos la paz. Ahora bien, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento entonces? Cuando hasta la última persona de esta tierra conozca que existe Dios. Pero vuelvo a lo mismo. Dice, los que duermen de noche, duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo el versículo 7 y 8 siempre de 1 Tesalonicenses 5. Y luego hace mención al hecho de que nosotros no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar? Estar atento. ¿Por qué estamos haciendo este estudio en esta noche? Porque es parte de velar. Si ya sabemos que en Medio Oriente ahorita ya reventó un conflicto, entonces nosotros debemos estar atentos a qué va a pasar con ese conflicto. Yo siempre le he dicho, mire hermano, a veces ver noticias es malo porque uno se termina enfermando más. Pero uno debe estar consciente de qué es lo que está pasando. Ahora bien, hoy vemos una iglesia que está en dos estados. ¿Cuál? Hay una iglesia que está despierta y vigilante, iglesias que salen a ganar almas, iglesias que hacen vigilias, iglesias que tienen estudios bíblicos, iglesias que transmiten en redes sociales, que eso es parte también de la evangelización, iglesias que tienen una buena enseñanza hasta cierto punto, no lo digo yo, lo dice usted. Y luego tenemos todo lo contrario. Iglesia que es distraída, entretenida y dormida.
Vamos a hacer un domingo de colores. Y por decir colores, vamos a hacer un domingo loco. Fíjese que la fiesta de colores, al menos en Rocafuerte, le han dado un significado bien bonito. Tal vez hacemos nosotros nuestra fiesta de colores también. Pero hay iglesias que no le dan un buen significado. Yo recuerdo que una vez nos dijeron, ¿por qué se disfrazan en un domingo loco? Para llamar la atención de la gente. Entonces yo pregunto, y lo voy a decir con toda la autoridad del pastor del mundo, ¿cuántas almas se ganaron en un domingo loco? Ni una. Mire, a mí me causa gracia y yo sé que no debo, ¿verdad? Pero ese día a mí me daba risa ver a los hermanos. Como era el día domingo loco, uno tenía que llegar disfrazado de lo que sea. Mire, entonces, ¿qué le envidiamos al Halloween? Nada. La misma mica, pero de otro color, ¿verdad? Ay, pastor, pero usted ya ha llevado payasos a la iglesia. Sí, para los eventos de niños y nunca se han subido al altar, han estado abajo. Ay, pastor, pero ¿y entonces qué hacemos? Mire, llámeme legalista, llámeme cuadrado, llámeme como usted quiera. A mí no me interesa, porque a mí yo le vine a predicar la palabra de Dios. No es correcto. Es parte de esa iglesia que prefiere estar entretenida y no aplicando la palabra de Dios. Yo bien me recuerdo que el domingo loco era de llegar a la iglesia y llegar disfrazado, y hasta desfile había para que vieran los disfraces. Entonces yo pregunto, ¿cuántas almas se ganaron en un domingo loco? Ni una. Si lo que hacíamos el ridículo éramos nosotros, los servidores que estábamos obligados a. Y no se digan las hermanas, que las hermanas que tuvieron algún pasado medio, lo voy a decir con respeto y con mucho cariño, medio callejero, se apuntaban. Me voy a disfrazar de conejo, y se ponían unas faldas. No, pero Dios salva, pero Dios sana, pero Dios es fiel. No, yo sí estoy, hay muchas cosas de las cuales yo estoy muy a favor, y hay muchas cosas de las que yo estoy en contra. Algo que yo detesto es la religiosidad. Diga conmigo religiosidad. La detesto. La gente religiosa a mí no me gusta. Pastor, ¿y por qué no debería de poner unas cortinas? No, ¿y para qué? Eso es religiosidad. Debería, pastor, usar corbata. Eso es religiosidad. Y claro, ya he ocupado corbata muchas veces. Yo no tengo ningún problema. Pastor, debería de tener un momento especial de poder tener ujieres en la casa. ¿Para qué? Entre más uno le da potestad a los hermanos, más locos se creen, dueños de la iglesia. Aquí solo hay una autoridad que obedecemos, y es la autoridad de Cristo Jesús. Él es la máxima autoridad en esta iglesia. Pero deberían de haber líderes, claro, hay líderes. Todos aquí somos líderes. Líderes en su casa, líderes en su área, líderes en lo que vamos a hacer. Pero si usted me pregunta, ¿por qué no hay un cargo? ¿Por qué no un director? ¿Por qué no hay un líder? No. ¿A usted por qué todo lo quiere hacer usted? En ningún momento. Es que rápido agarran paja. Y eso no me gusta. Eso es religiosidad. Así como yo también venirle a imponer, hermanos, hoy es jueves. Si usted no viene el día jueves, usted va a ir al infierno. Eso es religiosidad, porque lo estoy condenando sin saber. Por eso digo, hay dos tipos de iglesia. Una iglesia que está dormida, distraída, y hay una iglesia que está despierta. Y a mí me causa gracia cuando escucho a la gente que critica solo por criticar. Esas iglesias que tienen luces de colores. Es más quiero poner. Yo no tengo ningún problema con eso. Perdóneme, pero la luz de color no lo va a hacer más santo usted. Así como, perdóneme, el manto no lo va a hacer más santo usted, hermana, que le encanta criticar. O sea, hay detalles que uno debe tener claro. Pero este es entrar en un dime que te diré. ¿Quién sí tiene la razón? ¿Quién no la tiene? Si al final quien tiene la razón es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da a entender que hay dos tipos de iglesia, una despierta y una dormida. Ahora, las características de la iglesia despierta, ya se las dije. Iglesia que gana almas, iglesia que sale a ayudar al pobre, iglesia que está pendiente de los hermanos, iglesia que ayuda, iglesia que trata de salir adelante, iglesia que está en movimiento. Y ahí está un corito, dice, en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue y solo se detiene para. Y nosotros lo tenemos bien claro.
Ahora bien, el peligro no es la persecución, porque la gente se pone, la iglesia perseguida, la iglesia perseguida. No, el peligro no es la persecución. El peligro es la distracción que tiene la iglesia ahorita, que con todo se distrae. Única vez que voy a mencionar esto. El día sábado anterior hubo un evento cristiano en el Cafetalón. Vino Miel San Marcos, vino Alex Zurdo y vino un pastor de renombre. Se llamaba Festival por la Vida. 15,000 gentes en el Cafetalón escuchando a los salmistas. Ok. Yo me pongo a pensar. ¿Y esos 15,000 y sus iglesias? Hay gente que se fue a estar todo el día al Cafetalón con tal de escuchar a estos siervos de Dios. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Y sus iglesias? ¿Y la labor ministerial? ¿Cuántas almas se convirtieron en el evento? No estoy criticando, porque hoy, si hubiera sido parte, yo creo que también hubiéramos ido. Pero voy al hecho. La gente prefiere entretenimiento y no palabra de Dios. Si yo le dijera ahorita, mire, el estudio bíblico va a tener un costo de $5, viniera. No viniera. Hay que ser sinceros y honestos. Pero si yo le dijera, es Marcos Witt el que va a estar y va a valer $5, los pagara. Doble pagaran. Desgraciadamente la iglesia ahorita está muy entretenida. Nos distrae lo que de verdad nos va a hacer daño. Y aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué es la iglesia que nos hace daño? Las iglesias que hacen daño normalmente tienen un entretenimiento excesivo. Todo es entretenimiento, todo es vacil, todo es fiesta, todo es celebraciones, todo es salidas. Nos ha costado tener una salida, salir a evangelizar. Pero se imagina que él dijera, una vez al mes vamos a ir a chotear, por decir un ejemplo. No. Otro tipo de distracción puede ser iglesias que ya no hablan la palabra de Dios, sino que hablan solo de materialismo. El cual yo siempre he dicho, la prosperidad no es mala, tener dinero no es malo. Lo malo es confiar más en el dinero que en Dios. Lo malo es entender de que no es Dios el que me va a ayudar, sino soy yo con mi fuerza. Porque yo ahorita puedo preguntar y lo puedo hacer en un acto profético de fe y decir, hermanos, ¿cuántos quieren una casa? Yo sé que la mayoría va a decir amén. Hermanos, ¿cuántos quieren un carro? Es más, puedo decir ahorita, le voy a soltar la palabra profética a usted. ¿Cuántos quieren casa? Trabajen. Y deje que Dios actúe, ¿verdad? Pero hay iglesias que no, que viven en eso y todavía se dejan ir. Y por eso usted me dirá, ay pastor, usted es frustrado. No, a mí me da no sé qué ver que hay iglesias que están totalmente reventadas porque están escuchando a un fulano que y me dice el santo, me dice, perdóneme, pero esto es un show. ¿Y a dónde quedó la venida de Cristo? ¿A dónde quedó lo que de verdad tenían que aprender? Ahora bien, es bien difícil cuando una iglesia habla solo de materialismo. Otro día hacemos un estudio de eso. Es mucho más difícil cuando la rutina de la iglesia se enfrió totalmente. Hermanos, fíjense que el día sábado es el día de oración. ¿Cuántos van a venir? Y todos decimos amén. Y el primer sábado vienen 10. El segundo vienen 5. En el otro vienen 3. Y de repente solo viene el pastor. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Cuál? Los hermanos que son desagradecidos. No, ahí hay un problema. Y ese problema es espiritual. ¿Qué pasó? Se lo pongo de esta manera. En estos tiempos nunca había sido tan fácil perder el enfoque en Dios. Y estando dentro de la iglesia. ¿Qué pasaría si nosotros nos pusiéramos a pensar, hermanos, y todo tiene que ser bendición y prosperidad? Y créame, a mí nada me costaría armar los sermones y decir, hermanos, todos vamos a ser prósperos en el nombre de Jesús. Créame que en mi corazón, ese es mi deseo. Yo quiero que todos salgamos prosperados de aquí. Pero también tenemos que aprender lo que la palabra dice. Y déjenme decirle algo, muchas veces lo que la palabra dice no nos va a gustar. ¿Y por qué no nos va a gustar? Porque va a ser como un limón en las llagas. Pero qué bueno que aún siendo limón en llagas, nosotros decimos amén. Qué bueno que aún siendo limón en llagas, reconocemos, hey, de verdad, hay que cambiar esto en mi vida. Dejando de lado la enseñanza o no la enseñanza del arrebatamiento, hablemos de las señales. ¿Estamos cerca del arrebatamiento?
¿Alguna considera que sí? Déjeme decirle algo, nunca habíamos estado más cerca del arrebatamiento. Y Jesús habló de las señales que hoy son más visibles que nunca. Y la primera señal del arrebatamiento es la crisis global constante. Toda la vida estamos en crisis. Entonces, entre más fuerte y más fea sea la crisis, más cerca está el arrebatamiento. Ahorita la crisis es Medio Oriente, ¿verdad? Israel y Irán, que están agarrando ahorita ellos a bombazos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablan esas crisis? Las guerras, la inestabilidad económica, las pandemias, los desastres naturales, que antes esos eran unos eventos súper aislados. ¿Cuándo fue la última pandemia? Y antes de esa, ¿cuál fue la última pandemia? ¿Alguna idea? 2008, gripe porcina, H1N1, 2008. Entonces, del 2008 al 2020, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, son enfermedades que van del tiempo. Hoy no, hoy cada día está teniendo una enfermedad diferente. Entonces, ese tipo de detalles son los que nos hacen ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos del arrebatamiento. Ahora bien, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención y que es parte de las señales es esto. El colapso moral que hay y la confusión. Yo no puedo creer, yo tengo bien claro algo. Dios ama al pecador, amén. Pero Él detesta el pecado. Yo le puedo aceptar una entrada a la iglesia a alguien que tenga muchos pecados. Yo sé que aquí Dios lo va a cambiar. Pero si yo veo que esa persona con su pecado me está contaminando a los demás, ¿qué cree que voy a hacer? ¿Una manzana podrida? Pudre el resto, ¿verdad? ¿Y quién es el que tiene la autoridad de parte de Dios? El pastor, ¿verdad? Nunca se ha dado el caso, pero digamos que venga alguien, y lo voy a decir abiertamente, homosexual, pero declarado, travesti, ya que hasta trabaja así, y que él quiere de Dios, obvio que se le va a abrazar. Él no es un objeto, es una persona que está muy necesitada de Dios. Y podemos orar y podemos pedirle que venga al culto y le podemos aceptar que todavía venga vestido de mujer y no hay ningún problema. El problema es que pasen 3 meses y todavía siga viniendo vestido de mujer. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces no vienen. ¿Por qué? Porque su pecado le fascina más que lo que el Señor está haciendo. En su corazón hay un deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque viene. Pero ¿dónde está el acto? ¿A dónde está el 50% que yo debo de poner? Yo 3 meses le doy. Si a los 3 meses yo veo que no quiere cambiar nada y sigue viniendo a la casa de Dios, perdónenme, pero este no es el lugar indicado para ellos entonces. Porque en vez de ayudarme, ¿qué me está haciendo? Problema. Pero hay iglesias que no, que dejan pasar lo que encuentren. Yo le voy a ser muy sincero en esto. Yo nunca había entendido al pastor general del Taber Central, cuando él decía que habían testimonios que no se podían dar. Él decía que habían testimonios que él prefería primero preguntarle al hermano de qué va a ser su testimonio. Aquí no lo hacemos todavía. Preguntarle de qué va a ser el testimonio. Pero él decía, mire hermano, lo que pasa es que hay algo y yo quiero que me lo tome bien en esta noche. La mente del ser humano no olvida. Y muchas veces en vez de poder hacer un bien, vamos a hacer un mal. ¿Qué pasaría si yo le dijera en esta noche, hermanos, hoy día, ¿cuánto es hoy? 19. ¿Va? Hoy es 19 de marzo, son las 7:10 de la noche. Les declaro como pastor que soy homosexual. A usted no se le va a olvidar eso jamás. Lo cual es mentira, obviamente, ¿verdad? Eso a usted jamás se le va a olvidar. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Me va a apoyar? ¿Me va a dejar tirado? Si me deja tirado, ¿a dónde está el amor de Dios en usted? Hay manipulación de la palabra de Dios. Y créame, hay iglesias en las que pasa eso todos los días. Hay iglesias en donde, desgraciadamente, el que está recibiendo en la puerta es un pero ya lo voy a dejar. Que salen del culto y salen a hacer sus fechorías después. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Pero por qué se da eso? Por la misma corrupción moral que hay. ¿Cuántas veces hemos hablado de los problemas que se pueden dar en la casa de Dios? Y uno de los problemas más difíciles que se da en la casa de Dios siempre está con los ministros. Siempre. ¿Cuál? El espíritu de Jezabel. Otro día vamos a hacer un estudio solo de eso. Jezabel es el espíritu de una reina, la cual vivió allá
época de Eliseo, o la época de Elías, si yo no me equivoco, que lo que quería era, y su espíritu lo que hace actualmente es engatusar. Es más, dicen las personas que tienen que ver con el satanismo, que el espíritu de Jezabel, hay un lugar especial en donde él se sienta. ¿Adivine dónde es? Los techos de las iglesias cristianas. Si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales, nos diéramos cuenta que hay una batalla horrible la que se está viviendo allá afuera ahorita, porque yo estoy hablando la palabra de Dios, lo cual no lo vemos. Y cuando se viene a manifestar, la gente que no quiere callar, que de repente pasó una moto, que de repente entró un bolo, que de repente la niña no se quiere sentar, que tantas cosas. Y uno puede, uy, el diablo. No, es una batalla espiritual. Entonces decían los conocedores de que el espíritu de Jezabel se posa en las iglesias. ¿Qué hace el espíritu de Jezabel? Al primero que toca son a los ministros de alabanza. ¿Y cómo los toca? Dándoles o activando aún más la lujuria en ellos. Por eso que usted conoce 40,000 músicos que son completos sinvergüenzas. Por eso que usted conoce 40,000 pastores que son unos sinvergüenzas también. Si algo que yo le pido a Dios toda la vida es que, al menos eso, de eso que me libre siempre. Y créanme que en lo personal yo siempre lo he dicho de esta manera. Yo por eso consejería aparte no doy. Si vamos a hablar, hablemos aquí en el templo y enfrente de la gente. Pero si usted me dice a mí, vamos pastor, no, yo no voy. Siempre le voy a decir que estoy ocupado. Uy, qué creído el pastor. No. La carne es débil, dice la palabra de Dios. Uy, pastor, usted está... Yo reconozco quién soy también. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Cuál es el problema? Que la gente sabe del mal y aún así se va en tobogán. ¿Y cuál es el resultado final de eso? Y por eso hay 40,000 noticias en las redes. Pastor embaraza a jovencita. Ay, no. Si algo que le pido al Señor es que nos libre de eso en todo momento. Y usted me dice, pastor, ¿y por qué está hablando? Porque es parte. Es parte. En las iglesias en donde el rapto no le tienen temor. Hacen lo que ellos quieren, pero se les olvida que Cristo va a venir. Ahora bien, nunca había sido tan fácil perder el enfoque en Cristo. Ahora bien, hablando de qué tan cerca estamos, sencillo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Del 1 al 5, perdón. Yo creo que de este sermón va a haber segunda parte. No he llegado ni al segundo punto. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Capítulo 3. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? También debes saber esto. ¿El qué? Que en los postreros tiempos vendrán ¿qué? ¿Tiempos qué? Peligrosos. Porque habrán hombres. ¿Qué harán esos hombres? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de... Y aquí está lo fregado con J. Versículo 5. Que van a tener apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahí hay una regla. A esto que hay que hacer, evita. Se la pongo en buen salvadoreño. ¿A quién le tiene que tener más temor? A aquellos que son mátalas callando. A mí me causa gracia. Yo sé que no es el caso en la casa de Dios. Pero a ese hermanito, ay, el hermanito, pobrecito, el hermanito. Viera todo lo que le pasa al hermanito. Ese hermanito es un gran pícaro. Ay, el hermanito, pobrecito, el hermanito. No, hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, dice la palabra que habrá hombres amadores de sí mismos, y lo vemos claramente. Ahorita el pecado es algo normal. Y desgraciadamente, hay iglesias que aceptan que el pecado es de lo más normal. Hay una cultura antidios y un rechazo de la verdad. Prefieren que los engañen en sus iglesias, hablando cualquier otro tipo de... que es estudio bíblico. Hablemos de la creación de Dios y no de la verdad. ¿Por qué? Porque saben que tocar una llaga puede ser material delicado. Yo no estoy en contra de que Dios puede restaurar a una persona. Claro que sí.
Pero sí hay que hacer las cosas bien. Y eso es en general en todo. Ahora bien, hay algo bien peligroso. Y lo peligroso es eso, que el pecado como tal ya no se tolera, se celebra. Le pongo un caso. Toda la vida escuché yo en los sermones lo siguiente: hermano, si su mujer lo deja, reviente cohetes. Y lo oímos durante más de 25 años en una iglesia. Si su mujer lo deja, reviente cohetes. Ay, déjelo que vaya a vieja. Esas eran las cosas que nos decían. Y mire, vive Dios, que creí que era doctrina. Que creí que de verdad sí era. Que tenía la capacidad de divorciarme y casarme otra vez. Y perdóneme, la Biblia no dice eso. Jamás va a decir eso. Ahora bien, luego viene la falta de compromiso. Y esa es otra de las señales que hay. ¿Cuál? El amor de muchos se enfriará, dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y ahí lo vemos. Menos oración, menos compromiso, una fe superficial. Y créame que eso, gracias a Dios, aquí no es. Aquí no es. Pero yo he tenido casos de gente que hoy creen, o bien había una persona aquí que anda de iglesia en iglesia, pero dejémoslo. Hay gente que hoy cree en esto y mañana va a ir a los islam. Y mañana va a ir a los testigos de Jehová. Y después va a ir a los mormones. Porque en ningún lado cabe. ¿Y por qué no cabe en ningún lado? Porque son personas que no tienen bien cimentadas sus raíces. Aquí es donde yo le digo con mucho cariño y con mucho respeto: ¿cuántos aman a esta iglesia? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces le dejo un consejo sabio: eche raíces aquí. Eche raíces aquí. Yo creo que esta es tierra fértil. Yo creo que esta es tierra de bendición. Yo creo que aquí el Señor nos va a bendecir a todos. Entonces, ¿cuál es el temor de echar raíces aquí? ¿Cuál es el temor de echar raíces aquí? Yo entiendo las personas que tienen compromisos en otros lados. Yo lo entiendo perfecto. Yo no voy a juzgar y no voy a sojuzgar nada de eso, pero yo voy al hecho. El problema de que hay una fe superficial. Hoy somos, mañana no somos. Hoy estamos, mañana no estamos. A mí me causa gracia porque de repente hay personas que aparecen de vez en cuando. Usted va a dar cuenta. Aparecen, se sientan y como son hijos de Dios creen que les tenemos que aplaudir porque vinieron. Perdóneme. No. Si usted viene es porque viene a aprender palabra de Dios. Si usted viene es porque Dios le va a hablar. Si usted viene es porque usted entiende que usted está necesitado de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué la gente que conoce de Dios pero no vive para Dios siempre está presente? Porque es parte de esto. Me llama mucho la atención porque hablar de cristianos sin convicción, ahí sí es bien complicado. Porque eso abunda. Bendito Dios, sigo diciendo, bendito yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Mire, no somos muchos, pero somos locos. Vamos al Paisnal, fuimos. Vamos a Usulután, fuimos. Vamos a Huachapán, fuimos. Entonces hay una fe, hay una convicción, hay una creencia. Significa que ustedes aman la casa de Dios y sobre todo aman a Dios. Yo lo ponía en una foto de las que tomamos y puse: si hay algo de lo que me siento orgulloso es que a donde va su pastor ahí van ustedes. ¡Qué bueno! Pues sí, Usulután. ¿Por qué digo esto? Porque qué difícil es tratar con personas sin convicción. Mire, yo le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. El día que usted tenga dudas de su fe sobre su pastor y sobre esta iglesia, yo le doy permiso que se pueda retirar. Porque aquí necesito gente que me eche la mano. Aquí necesito gente que camine conmigo. Aquí necesito gente que de verdad le crea a ese Dios poderoso que nos va a sacar adelante todos juntos. Pero gente que va a venir a criticar, no la quiero aquí. Gente que me va a querer venir a mandar, no la quiero aquí. Gente que me va a venir a sugerir cómo hacer las cosas, no, yo no la quiero aquí. Pero tienen más experiencia, no me importa. La visión que Dios nos ha dado es predicar, 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 predicar. Y entender que lo que estamos predicando tiene que ser práctico en nuestra vida. Ahora bien, gloria al Señor. Qué difícil, repito, es encontrar gente que dice ser cristiano, pero no lo vive. Ahora bien, qué difícil todavía es no tener convicción. Le pongo un ejemplo. Y no es porque sea la familia. Un día de esto fui a traer a la familia a la casa
Le voy a ser bien sincero y honesto. Hay días en los que yo no me quiero pero ni levantar por el cansancio. Y ese día el abuelo iba también cansado. Y no sé por qué íbamos peleando en el carro, como toda familia normal, porque hasta la familia del pastor pelea. Y de repente el abuelo dijo, no hombre, dijo, si de todas formas, dijo, aunque sea con las patas arrastradas, pero yo a la iglesia voy siempre, dijo. Estaba dando a entender que a pesar del dolor, de todo, él siempre va a venir a la casa de Dios. Qué bueno. Fíjese que me quedó marcado porque yo dije, y yo no quería venir, iba a cerrar el culto. Y el abuelo diciendo que aunque sea con las patas arrastradas iba a venir. Me pongo a pensar y digo, ¿a dónde está la convicción entonces? Él tiene su convicción clara que de que todos vamos a salir sanos. Amén. Esa es una convicción. Y ese es el problema, que muchas veces no hay convicción. Perdóneme, pero si usted viene entrando por esa puerta, ay, hoy es jueves. De todas formas, hoy es el culto más solo. Nadie quiere estudiar la Biblia. Entonces, yo voy a ir porque hay que ayudarle al cipote. Se lo agradezco, pero no es esa la convicción por la que usted tiene que venir. Usted viene por la convicción de que usted viene a aprender palabra de Dios. Y aparte de que viene a aprender, ¿quién quita y Dios se le da su milagro el día de ahora? Pero no hemos orado. Ahí vamos, convicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a ir a su casa. Y yo me voy a ir a concentrar en lo que voy a aprender. Cuando regrese a mi casa, yo quiero ver este milagro ya realizado. A ver si el Señor no le va a contestar. A ver si el Señor no le va a ayudar. Si no le ayudo, no le he contestado, aunque es una idea, le va a dar de por dónde tiene que empezar. Y eso es algo de lo que yo tengo bien claro. Mire, aquí hemos venido a predicar con chikungunya, con COVID, con tanta tontera, hemos venido a predicar. Y yo siempre he dicho, ya parado aquí y empezando a hablar, se nos olvida que veníamos enfermos. Mire, he venido a predicar con unos dolores de cabeza, que al final yo digo, Señor, aquí estoy. Y cuando ya me bajo, ya no me duele, fíjense. Qué bueno, es mi convicción. Yo sé que aquí Dios me va a sanar. Ahora bien, ¿cuál es su convicción? ¿En qué cree usted? ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que creer es en el hecho de que Cristo va a regresar. Ahora bien, Mateo capítulo 24, versículo 14, dice de la siguiente manera, y será predicado, se lo leo yo, este evangelio, entonces vendrá el fin. Y hoy vivimos algo único en la historia. Por eso le digo que hoy estamos más cerca que nunca de la venida de Cristo. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Todos. Los lugares en donde no hay palabra de Dios son allá con las zonas por el África, la Antártida, China, todo eso. Pero déjeme decirle, nadie puede decir que no conoce de Dios en este lugar. Hagamos por temas diferentes. Empecemos. ¿Cuántos canales de televisión cristianos hay en El Salvador? Un montón. ¿Cuántos canales seculares alquilan una hora para dar algo cristiano? Otro montón. Vaya, vámonos a otro espectro. ¿Cuántas radios cristianas hay en El Salvador? Varias, va. Solo la iglesia del Tabernáculo tiene 3. Vaya. Hablemos de la colonia Monte Carmelo. Yo tengo el dato porque me tocó sondearlo en algún momento. ¿Cuántas iglesias establecidas cristianas evangélicas hay solo en la colonia Monte Carmelo? En la zona de Monte Carmelo, Brisas y Sierra Morena hay 71 iglesias. No estoy contando las iglesias pequeñas sin denominación y no estoy contando tampoco las casas de oración. Mi hermano, si aquí yo creo que hay más iglesias que pupuserías. Hay más iglesias que escuelas. Hay más iglesias que delegaciones de la PNC. Nadie en El Salvador puede decir que no conoce del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué entonces lo decimos de esta manera? Porque al menos nosotros sabemos de que la salvación va a llegar a nosotros. ¿Qué va a pasar con aquel que no tiene la posibilidad de tener tantas iglesias? Le pongo el caso, Cuenca, Ecuador, a donde fuimos a predicar. Solo en la zona de Cuenca, solo habían 4 iglesias cristianas. Y entre ellas la iglesia que visitamos. Fuimos a un lugar que se llama Jima,
que es un pueblo aislado, cabal, como 2 horas de camino para llegar al pueblo. Una sola iglesia, la iglesia de Pastor Cárcamo. Y una iglesia para todo un pueblo. No nos vayamos tan lejos, Aguas Escondidas. ¿Cuántas iglesias cristianas habían? No habían. Tengo el dato, no hay. Y los únicos que se han atrevido a ir a predicar son Joel y Goyita. Y nosotros que fuimos el domingo, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir Cristo? Hasta que la última persona de esta tierra conozca que hay un Cristo. Pero ahora es más fácil. ¿Por qué? Hay redes sociales, perdóneme, pero si usted pone en el TikTok iglesia, ay no, le va a salir un montón. Usted pone en Facebook iglesia y le van a salir un montón. Solo nosotros, perdóneme, pero hay una inversión que usted no la ve. ¿Cuánto pago yo de internet por la transmisión? $50 mensuales. ¿Para qué? Para que todos los cultos salgan a través de Facebook. Ahora bien, ¿y eso algún día va a traer algún alma a Cristo? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y si no lleva un alma a Cristo, pero por lo menos va a hacer reflexionar a alguien mientras lo esté viendo. La vez pasada nos había salido que había visto, aquí alguien nos estaba viendo en Hawái. A saber a quién le salió la iglesia León de Judá, de Soyapango, allá en Hawái. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué llegamos a esos extremos de la tierra? Por el bendito internet. Entonces, predicar y llegar hasta lo último de la tierra no va a ser difícil. No va a ser difícil. Todos sabemos y entendemos que la tecnología todos los días va avanzando, ¿verdad? Y así como va avanzando la tecnología, así va avanzando el evangelio también. Entonces va a llegar un momento en el que todo el mundo va a saber que existe un Dios. Y cuando todo el mundo lo sepa, entonces ahí va a venir Cristo por nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los hijos de Dios? Seguir predicando. Seguir predicando. Por eso es que nos gusta eso de parte de Roca Fuerte, meternos en el papel de las misiones. Y no de las misiones nacionales, sino de las misiones internacionales. Porque nosotros en El Salvador ya sabemos que estamos hechos. Perdóneme, pero vaya, hablemos solo aquí, en esta zona de la Monte Carmelo. Antes éramos 4 iglesias las que habían aquí, hoy solo hay 2, una y una ya a la vuelta. Entonces yo me pongo a pensar, la gente de la colonia Monte Carmelo no puede decir que no escucharon de Cristo. No pueden. Ahora bien, yo me pongo a pensar, el evangelio está llegando a todo el mundo y va a llegar a todo el mundo. Pero eso entonces indica que estamos en una parte bien avanzada del tiempo profético. Nos decían, bueno, yo escuché, yo no tuve la oportunidad de entrar, estaba cuidando a los micaelos. Pero el abuelo, Yafet y Angie entraron en una casa, ahí en Aguas Escondidas. Lo recibió un señor que, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre chistoso, me dijeron. Se llamaba Rosalío, el señor, don Rosalío. Pues dice don Rosalío que él se siente engañado. Un señor de cantón, de pueblo, allá donde fuimos. Porque dice que le dijeron en los 60s que Cristo venía. Y lo dijo tal cual como yo le he predicado. En los 60 le dijeron que Cristo viene y no llegó. En los 70 le dijeron que iba a venir Cristo y no llegó. En los 80 le dijeron que Cristo venía porque la guerra estaba en lo mejor allá en Aguachapán. Y adivinen, no vino. En los 90 le dijeron que Cristo iba a venir y adivinen, no ha venido todavía. En los 2000 le dijeron que Cristo iba a venir y llegamos nosotros el día domingo a decirle que Cristo ya venía también. ¿Cómo cree que nos tocó con don Rosalío? No creen. ¿Y por qué no creen? Por la forma en cómo nosotros predicamos el evangelio. Ahora, el detalle es que el evangelio a don Rosalío ya le llegó. Que lo explicaron mal fue otra cosa. Pero el evangelio le llegó. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Pues eso es un ejemplo. Don Rosalío el día del rapto, si se llega a quedar, no va a poder decir que no conoció. Porque hubo un par de cipotes que llegaron con unas camisas de colores un domingo a decirle que Cristo le amaba. Y que si él lo rechazó, son otros 10 pesos. Ahora bien, pongamos el ejemplo. La mamita se encontró con una persona que le contó una de esas anécdotas que abundan. Volvemos a lo que estamos estudiando ahorita. Dice que ahí en Aguachapán hubo un pastor
que hizo y deshizo. Y de eso se agarraron. Que el pastor tal, sí, pero yo digo, todos los pastores nos tienen por sinvergüenza. ¿Y entonces? Lo gracioso es esto. Al final el concepto de Dios es ser superior que creó los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿por qué digo esto? No pueden decir que no les llegó el evangelio. No pueden decir eso. Ahora bien, ¿a quién sí le llegó bien el evangelio? Al menos a usted y a mí sí, porque aquí estamos. Entonces, no va a haber una excusa para. Difícil va a ser para el que estuvo adentro y ya no está. Ahí sí va a ser muy difícil. Porque yo me atrevería a decirle nuevamente una estadística que alguien nos dio. Habemos 6. Si hoy fuera el rapto, de los 6 se quedarían 2. ¿Quiénes son esos 2? A ver. Hay que ponernos las pilas. ¿En qué? En seguir adorando el nombre de Dios. En seguir creyendo que Él volverá por cada uno de nosotros. Fíjese que este sermón como tal, preparé más de 8 puntos. Solo he tocado los primeros 2. Hay mucho que hablar acerca del arrebatamiento. Y por eso termino con esto. Va a haber una segunda parte el otro jueves. Y una tercera y la parte que hayan. No podemos decir que conocemos a Dios si no vivimos para Dios. No podemos decir que conocemos de los actos venideros si no creemos que van a pasar. Como el caso de don Rosalío. Si ahí vienen diciendo que Cristo viene. No. Estamos en una etapa bien avanzada del cumplimiento de esto. Y algo que yo les decía en el primer sermón. ¿Cuál? No podemos decir que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque los últimos tiempos se viven. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús resucitó. Desde que Jesús resucitó hasta ahorita son los últimos tiempos. Eso es un decir. Pero sí sabemos de que estamos viviendo lo que conocemos como principio de dolores. Donde están los terremotos. Por cierto, solo ayer tembló 2 veces en San Salvador aquí. Y la semana pasada dice el ministro de Protección Civil que estamos esperando terremoto. Porque ya se cumplió el tiempo de espera de entre un terremoto y otro. Así que, como decimos en el buen salvadoreño, no duerma chulón. No vaya a ser. Pero voy al hecho. Las señales están y van a estar. Y hay muchas cosas más que hablemos de esto. Y eso que no me he metido de lleno en la apostasía, no me he metido de lleno en lo que la iglesia debería de hacer, no me he metido de lleno en lo que usted debería de hacer. Vamos tocando parte por parte y lo vamos llevando ordenadamente. ¿Para qué? Para que me entienda algo. Que Cristo viene. Y de que va a venir, va a venir. Y de que nos va a arrebatar, nos va a arrebatar. Pero hay que entender también todas las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Todo lo que estamos viviendo nos hace una alerta para. Mire, yo he visto cosas que de plano digo yo, Señor, ¿en qué época estamos, pues? Gente que se cree chucho. Gente que cree en la brujería y dice que no. Yo veía a alguien que vende joyería, vendiendo el ojo turco. Grandes hijos de Dios, pero vendiendo el ojo turco. Yo me quedo pensando, ¿saben lo que están vendiendo? ¿Saben lo que están haciendo? Pero volvemos a lo mismo, como la visión se pierde. Y eso lo acabamos de predicar, lo acabamos de estar diciendo. Que desgraciadamente hay 2 tipos de iglesia, la dormida y la despierta. Pero no es mi trabajo juzgar quién está dormido y quién está despierto. Eso que el Espíritu Santo se lo diga a usted. Porque eso es otra cosa también, la contienda entre las iglesias. Esas iglesias con pastores que no usan corbata, esas iglesias que están dormidas. No, yo no le voy a decir eso. Yo quiero que usted reflexione en esta noche y se cuenta. Si usted está dormido, despierte en el nombre de Jesús. Y si usted está despierto, manténgase despierto. ¿Cómo? Vigilando, orando, sabiendo de que Cristo va a venir. Y recordándole al Señor lo siguiente, que lo estamos esperando. Que lo estamos esperando. Pero no lo haga religiosamente, porque yo he escuchado oraciones. Señor, somos como las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? Somos como las 5 vírgenes con nuestras lámparas encendidas, pero son una grande chambrosa. O sea, como las vírgenes, Señor, te estamos esperando. No sea hipócrita.
Esperar a Cristo es el buen cristiano. Te estamos esperando, Padre, y no somos capaces de perdonar al que está a la par. Eso es otra cosa que vamos a hablar. El arrebatamiento no es solo el hecho de decir, Cristo viene. No, hay que ver todo el proceso para llegar hasta el día en el que Dios en su misericordia va a llegar hasta las nubes. No va a tocar su pie en tierra, va a llegar hasta las nubes. Todo ojo le verá. Y Él va a decir, vaya, los que vinieron conmigo, vámonos. Aquí es donde hago la pregunta de oro. ¿Cuántos quieren ir con Él? Hay una respuesta clara para eso. Sigamos luchando por nuestra salvación. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Esta palabra no me agrada, no porque no sea buena, sino porque la gente la ha podrido. Sigamos buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no por eso voy a venir como santos. No. ¿Qué es santidad? Lo que estamos haciendo en esta noche. Que ahorita perfectamente pudimos haber estado en nuestra casa. Vuelvo y pregunto lo que siempre le he preguntado. ¿Cuántos vienen de trabajar? ¿Cuántos están cansados? Entonces, esta es la santidad que vale. Que aunque usted está cansado, tomó la hora y media, las casi 2 que tomamos para poder estar en la casa de Dios. Pero que de ahí me tengo que vestir así, me tengo que vestir... Nah, eso es religión. No es santidad. Ahora, que nos tenemos que vestir decorosamente, claro que sí, eso no es problema. Pero voy al hecho de que todas estas cosas son parte de el conflicto de las iglesias, el conflicto de los pastores. Mire, el diablo es tan diablo, mi hermano, que hasta en una tonterita, de ahí se agarran para tantas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cuál? El hecho de que todas estas cosas tienen que pasar y que tenemos que estar listos para. Al menos los versículos que leímos ahora, uno me gustó mucho, que decía que ¿cómo hay que nosotros esperar a Cristo como tal? Velando, siendo sobrios. Ok, Cristo viene, no hay que hacer un escándalo de eso, porque sabemos que es una realidad. Y sabemos también que no es una doctrina, no es solo una enseñanza, es algo que va a pasar. Porque enseñarle, yo le puedo enseñar que 2 más 2 son 4 y de ahí no vamos a pasar. Pero la enseñanza de que Cristo viene es una realidad, es algo que va a pasar. Y cuando pase, espero verlo con Él allá arriba. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. La segunda, tercera y cuarta parte de esto la seguimos viendo el próximo jueves. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a